Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Muy buenos días, presidente, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Ricardo, siempre un gusto, un saludo al auditorio. ¿Por qué razón o razones fundamentales la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que presides, la Canacintra, así como la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el Consejo Nacional Agropecuario, el CNA, rechazaron el acuerdo firmado por el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente López Obrador, pues, las centrales obreras y el Consejo Coordinador Empresarial en materia de outsourcing? Enoch. No estamos de acuerdo en que se someta la prohibición total de la figura de subcontratación, porque como ya se ha discutido, hay varios tipos de subcontratación, muchas de ellas son benéficas para la productividad y la competitividad del país. Estamos muy de acuerdo en que se combata la evasión, la ilusión fiscal con figuras simuladas de subcontratación, pero no la prohibición. Es decir, estamos por la regulación, no por la prohibición. A ver, pero se supone que según este acuerdo la tendencia era esa, discutir la regulación. ¿O desconfían ustedes de que a la hora de la hora se trate de eliminar por completo el modelo de outsourcing? Pues es lo que dice básicamente, si uno ve con detenimiento y lee el párrafo primero del acuerdo, habla que se tienen que sujetar las empresas a lo previsto en la iniciativa de reforma de ley que mandó el Ejecutivo. Es decir, lo que nos está diciendo es, asuman desde hoy el compromiso y empiecen a hacer cambios en sus empresas, porque eso es lo que va a venir. Y como moneda de cambio, habla del tope al PTU o reparto de utilidades, que, bueno, más bien como un análisis que va a haber después de un amplio debate. Por lo tanto, lo que nosotros entendimos es que está queriendo acotar de facto la figura y posteriormente analizar o discutir cualquier modificación. Yo creo que no debe ser así. Cuando se negocia de buena fe no puedes mandar primero la iniciativa y luego llamar a que negocien en el Ejecutivo. En todo caso, si ya la mandó, vamos a negociar con los legisladores, porque pues, el Ejecutivo ya envió la suya. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias, Enoch, y por qué esta insistencia del actual gobierno contra la figura del outsourcing? ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de que hubiera una cancelación total del modelo o una sobreregulación que lo haga inviable? ¿Cuáles las consecuencias, sobre todo en materia de empleos y en este escenario de pandemia que sabemos se va a prolongar durante muchos meses y en donde ya se está reconociendo la pérdida de millones de empleos? Enoch. Sí, hay un impacto fuerte, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que usan la figura de subcontratación para ser más competitivas y poder vender productos y servicios en igualdad de condiciones con empresas de otros lados o empresas de mayor tamaño. Este impacto ante la incapacidad de absorber a los trabajadores, como lo está sugiriendo la iniciativa de reforma, lo que va a suceder es que van a migrar estos trabajos a la informalidad, es decir, se van a perder empleos formales. Y estamos nosotros calculando que puede haber una pérdida de empleos de alrededor de 1 millón de empleos si se llegara a meter a rajatabla, que esto ya no va a suceder porque se concedió una prórroga de discutirlo hasta febrero, pero el riesgo era que en diciembre y enero se perdieran 500,000 empleos aproximadamente cada mes. Pero, perdón. Sí. No, sigue. Bueno, actualmente la informalidad laboral es el 56% del mercado laboral, más de 33 millones de personas.
pero esto se movería hasta el 70% en el mediano plazo si prohibimos totalmente toda figura de subcontratación. ¿Y por qué el presidente está tan insistente con el tema? Porque justamente lo que él quiere es que no haya esa estacionalidad en el mercado laboral, que sabemos crea empleos en verano y se pierden en diciembre. Y no tiene mucho que ver con la subcontratación, sino con una lógica de productividad. Por ejemplo, en la industria de la construcción, sabe que diciembre es un mes con varios feriados, con muchas fiestas, mucho ausentismo, y entonces corta los empleos que tiene eventuales en justamente este mes. Lo mismo sucede con quienes producen bienes de consumo. Ya generan inventarios para diciembre, pero saben que en la cuesta de enero se cae el consumo. Entonces dejan también de tener la misma cantidad de plantilla. Por lo tanto, estacionalmente, el año pasado, por ejemplo, se perdieron más de 300,000 empleos. Eso es lo que quería evitar el presidente, pero tristemente se lo achaca a que es la subcontratación o outsourcing. Sin embargo, esto va a seguir sucediendo año con año, como lo ha hecho desde 1998. Ahora, lo que es un hecho es que el señor Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que se supone los agrupa a todos ustedes, firmó este convenio, este acuerdo. ¿Han hablado ustedes con él recientemente en estos días? ¿Y cuál sería la postura de ustedes, Enoch, de Canacintra, Coparmex, Consejo Agropecuario, de sentarse efectivamente con el gobierno a hablar de las ventajas del outsourcing, a hablar de evitar abusos, a hablar de preservar hasta donde se pueda, hasta donde se puedan los beneficios laborales para los trabajadores, en fin, hablar de una regulación inteligente? Sí, bueno, primero te diría que por supuesto, nos hemos reunido de manera cotidiana con Carlos Salazar, virtualmente por supuesto, pero para discutir por qué no estamos de acuerdo. Cada organismo de los que no firmó tiene razones específicas por las que no lo hizo. Yo ya te he expuesto las mías, pero en ese sentido el Consejo Coordinador Empresarial en sus estatutos procesa los disensos. Primero porque se aprueban por una mayoría calificada de 2/3 partes de las organizaciones ahí representadas, que somos 12. Entonces, bueno, cuando se dio esto, de hecho, en la firma como tal, firmaron únicamente 8 de 12, porque adicionalmente a las que firmamos el comunicado, no firmó la Asociación de Bancos de México. Ellos tendrán sus razones, y el disenso, bueno, pues lo procesamos en el sentido de que cuando eso sucede, se quedan a salvo los derechos de cada organismo de manifestar pública o de manera privada por qué están en desacuerdo. Entonces, eso no tiene mayor problema. Lo que sí vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta es trasladar la discusión a donde debe de ser, donde hemos participado en parlamentos abiertos, y me refiero tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Ahí va a haber seguramente oídos a lo que estamos diciendo, sensatez y una sensibilidad para que no se trastoque pues los 5 millones de empleos que dependen de esta figura de subcontratación, y que definitivamente no todos son malos. Te puedo decir que en la industria automotriz está muy arraigado a nivel mundial, y México no es la excepción. Es decir, los trabajadores son tercerizados, son de otras compañías, y hacen, por ejemplo, la pintura de los coches, armado, pulidos, muchas de las cosas que se necesitan en esta industria como en otras. Finalmente, Enoch, ¿qué riesgos hay para que pudiera darse un incumplimiento del TEMEC en relación a que muchas empresas de los Estados Unidos que operan en México y que emplean la subcontratación como, digamos, un procedimiento habitual,
han dicho que no estarían de acuerdo con estas restricciones y que podrían irse incluso del país. ¿Existe realmente ese riesgo? Pues totalmente, porque una de las figuras muy usadas para atraer inversiones es justamente la del shelter. El shelter, que es un modelo de negocios en donde una empresa, normalmente nacional, renta bodegas o instalaciones y además renta lo que es transporte, comedor, limpieza, seguridad, e incluso contrata al personal de línea para que se venga una empresa maquiladora de Estados Unidos o de Canadá. Esto, y evidentemente se factura bajo una sola razón social y engloba todos estos conceptos, también agua, luz, teléfono, gas, etcétera. Entonces, al matar totalmente la subcontratación, de prohibir al menos este tipo de subcontratación, el modelo se muere y perdemos esa competitividad para atraer inversiones. Por eso se han pronunciado empresas globales, la American Society, que engloba la US Chamber of Commerce y la American Chamber of Commerce, y evidentemente es un cambio demasiado brusco y sin atender las necesidades del mercado y de productividad para que México pueda seguir generando empleos de calidad. Hay que dar un último dato, Ricardo, que sí, desde que se reguló la figura en 2012, sí, bajo este concepto, se han creado 200,000 empleos formales por año. Es decir, claro que tenemos que aumentar la calidad de vida y el bienestar de nuestros trabajadores, pero hay que hacerlo paulatinamente y buscando modelos en donde nos generen productividad y competitividad. O sea, el outsourcing es un primer paso para los empleos formales. Eso es lo que quieres decir. Correcto. Exactamente. Bueno, Enoc Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ya sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto para esta polémica y para cualquier otro asunto que interese a Canacintra. Te lo aprecio mucho, Ricardo, y te mando un abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.